Qué gusto estar con ustedes. Bueno, después de tantos maravillosos expositores, yo voy a hacer algo que tal vez pueda parecer un poco más tonto o inútil. Yo me paso imaginando pendejadas. Pero son pendejadas interesantes. Y quiero convencerles de que esas pendejadas no solo son interesantes, sino que pueden tener un valor. Hace algunos años, yendo a una tienda de arqueología, de artesanías, encontré un letrerito en la tienda que decía: se vende falsificaciones auténticas. No sé si eso es parte del realismo mágico en el que vivimos o si es alguna estrategia de marketing, pero se aplica muy bien a lo que yo hago y lo que les voy a hablar. Por eso esta presentación se llama falsificaciones auténticas y tiene que ver con el uso de la mentira literal, el hecho de hacer cosas que en un sentido estricto no son reales, pero que sacan luz sobre verdades. En ese sentido son mentiras verdaderas. En particular les voy a mostrar de todas las cosas que he hecho dos museos obviamente falsos. Uno en solitario y otro en conjunto. Voy a empezar con el primero. Ahí está la entrada al museo. Y este museo se llama El Espejo Humeante y es parte de un proyecto que se está expandiendo, que parte de una idea muy simple. Entonces, como buen museo, tiene objetos arqueológicos, piezas antiguas, etc. Empieza con una idea muy simple. ¿Qué pasaba si Colón, en lugar de caer en el Caribe, se desviaba unos metros y caía en las costas de México? Partiendo de ahí se me ocurrió la idea de que los aztecas, que era un pueblo grande y civilizado, le capturaban y le detenían por inmigrante ilegal. Entonces ahí tenemos el documento oficial y la foto del tal Colón. Más aún, confiscan todos los barcos y todo lo que hay adentro. Y entre las cosas que descubren un mapa de tierras desconocidas. Esto llega a las autoridades aztecas, que se dan cuenta y consultan con el dios de la guerra, que es un colibrí, el dios Huitzilopochtli. Ahí vemos el sacerdote consultando. Y dicen: ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, no sé si ustedes sepan, pero en todas las culturas de Mesoamérica se concebía como los sacrificios los sacrificios humanos como una manera de que el mundo no se acabe. Entonces, esto es visto como una bendición. Ya no tenemos que sacrificarnos nosotros, podemos sacrificarles a ellos. Y empezó a planearse la colonización de esas nuevas tierras. ¿Cómo llamamos a estas tierras? Son las tierras que no son México. Entonces, llamémosle a México. De Europa, por su parte, si no regresó el tal Colón, fue porque se cayó por el frío del mundo, no había otra explicación. Entonces no se mandó a nadie más. Y eso les dio a los aztecas más o menos una década para replicar la tecnología capturada. Entonces aprendieron a hacer sus propios barcos, tipo galeón, al estilo azteca, fragatas, armas de fuego. Entonces en el museo tenemos algunas falsificaciones auténticas de las armas de fuego. Ven, ahí están de varios calibres. Escopetas, ven, ahí está. Balas de cañón. También los nuevos tipos de armaduras con la tecnología de los capturados, ¿no? Aquí tenemos algunas que se usaron en la conquista. Bueno, cuando la gran flota llega a Europa, da la casualidad, no sé si el destino o la casualidad, pero los mexicanos o europeos, como quieran llamarles, estaban diezmados por la peste. Entonces esperaban que ya se iba a acabar el fin del mundo de acuerdo a sus supersticiosas creencias. Pensaban que iba a venir lo que ellos llamaban el apocalipsis. Cuando vieron llegar a seres emplumados, pensaron que eran estas criaturas míticas llamadas ángeles. Entonces aquí tenemos al Papa Inocencio recibiendo a los guerreros aztecas lleno de sobrecogimiento y entonces no hubo resistencia y la colonización empezó fácilmente. Entonces empezó la destrucción de estas civilizaciones primitivas. Aquí vemos que precisamente una de las cosas fue erradicar estas supersticiones. Entonces aquí vemos la destrucción de un antiguo templo conocido como el Vaticano. Y este mismo, en una ciudad que se conocía como Roma, que ahora es Nueva Tenochtitlán. Y vemos donde, por cierto, está el templo con la verdadera religión azteca,
con los templos al dios Huitzilopochtli, dios de la guerra, y al dios Tlaloc, dios de la lluvia. Y así empezó la colonización. Aquí vemos justo esta imagen de los textos escolares de primer grado, donde se ve al dios Huitzilopochtli comandando a las tropas en el proceso heroico, ¿no? Todas formas de herejía fueron perseguidas. Entonces vemos al mismo Papa Inocencio enjuiciado por el sacerdote principal de Tenochtitlán. También tenemos en el museo las pocas restos que sobrevivieron de esas creencias primitivas, ¿no? Por ejemplo, esta es la única religión que se conoce donde no hacen sacrificios humanos a los dioses, sino sacrifican el dios a los humanos. Este es un pequeño, lo que quedó de esa gran iglesia que les decía. Entonces quedó había un mural que se llamaba la Capilla Sixtina, que aparentemente era lleno de herejías, como por ejemplo estas escenas homosexuales que parecen. También, a pesar del esfuerzo civilizatorio que fue y catequizador que fue lo más gentil posible, no se pudo evitar ciertos grupos muy primitivos como los ingleses se desaparecieran totalmente. Entonces aquí tenemos lo único que queda de la literatura inglesa, es de un tal Shakespeare, y no se sabe si tiene valor, la lengua está perdida, pero se empezó a crear esta nueva civilización. Entonces aquí vemos como poco a poco las ciudades fueron creciendo sobre los restos primitivos y así hemos llegado hoy en día a México en todo su esplendor. Precisamente este es un póster promocional que celebra los 500 años. Es precisamente un póster para invitarles a los Juegos Mundiales de Pelota, deporte azteca por excelencia. Si no hubiera sido por este esfuerzo, esos pobres bárbaros salvajes seguirían en su primitivez. Nunca habrían conocido los valores de la cultura occidental, la cultura de los toltecas, olmecas, aztecas. Y entonces es un motivo de regocijo pensar que ahora ellos están viviendo el sueño mexicano. Entonces este es el primer proyecto, así, quitado detalles, y ha sido mostrado en varias partes. El año pasado hubo la oportunidad de mostrarlo en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Y en todos los lugares se ha mostrado, en universidades o en galerías, siempre ha ido al público. Y nos ha puesto a reflexionar sobre cosas que realmente pasaron. Cosas terribles que formaron nuestra cultura mestiza en la que vivimos. Entonces aquí vemos algunas escuelas que fueron, o grupos guiados, pero nos pusieron a plantear sobre cosas que han pasado en nuestras vidas y que ya damos por hechas. Por ejemplo, los quipus tal vez fueron una forma de escritura, no se sabe porque no hay suficientes como para reconstruirlos. Eso es el equivalente de Shakespeare. Tal vez hubo un Shakespeare inca que ya no se conocerá jamás. Entonces, estas pendejadas que me paso inventando funcionan porque nos permiten reflexionar sobre temas de nuestra identidad del mundo de una manera nueva y han tenido gran eco. Por ejemplo, el año pasado hicieron un artículo en la BBC y salieron una discusión gigantesca en Facebook, en la página de la BBC al respecto de esto. Por eso he decidido continuar con este proyecto. Ahora estamos viendo si podemos expandir esto a más audiencia. Entonces estamos trabajando en un proyecto, todavía tardará algunos años, proyecto animado, en conjunción con una gente en Colombia, Ecuador, Colombia, con mi amigo Oscar Andrade y su taller Jaguar. Les quería mostrar un minutito de lo que estamos empezando a trabajar. Entonces que me apaguen las luces, por favor, a mí. Su atención, por favor. Atención, por favor. Silencio en la sala. Venerables sabios del Consejo Supremo, les agradezco su presencia. Les he mandado llamar para mostrarles la prueba prometida. ¡Luces! ¿Y quién es el gordo? Nuestro esférico amigo aquí presente es nada más y nada menos que el Papa Inocencio I, sacerdote supremo de los aborígenes y principal responsable de herejías abominables. Gracias. El segundo proyecto que les voy a mostrar lo creé en colectivo, lo creé con mis estudiantes, con amigos profesores y artistas de la comunidad,
y para eso formamos este colectivo que se llama el Centro de Investigaciones Fantásticas, y hicimos un proyecto que se llama Pretéritos Futuros. En este proyecto, en cambio, el afán fue más como de exorcismo, fue pensar todos los problemas que tenemos del Ecuador y extrapolarlos a subir el volumen de esos problemas al máximo. Entonces, es un museo de cívica para niños, supuestamente, del año 2506, esto fue hecho en el año 2006, y en este museo de cívica, entonces se habla de los símbolos patrios y las cuestiones, imaginamos cómo sería el Ecuador. Y la primera idea que nos surgió fue, ¿qué es lo más grave que está pasando en el Ecuador? Que la gente se está yendo del Ecuador. Entonces, bien, mucha gente se está yendo a otras partes. ¿Qué pasa si además, cuando se van, la segunda idea, se van a países como Japón o Alemania, donde casi no hay niños? En cambio, tenemos aquí en el Ecuador gente como este señor, que se murió hace unos años, Ramón Moreira, que tuvo 96 hijos reconocidos, y se crean como 110. Entonces, ¿qué imaginamos? Van manavitas a Japón y repueblan el Japón. Y así colonizan pacíficamente eso. Entonces todos los apellidos del Japón en el futuro son Vera, Cedeño, Briones, Zambrano, Moreira. O el nuevo mestizaje, porque el Ecuador es un país mestizo. Los Shuar van a Alemania y se quedan a vivir allá. Entonces se llaman los Deutsch Shuar. O los galeses del Chota, que fueron futbolistas que se quedaron a vivir allá. Entonces, así se arma este gran imperio ecuatoriano que se forma una potencia. Empezamos a analizar todos los aspectos de la vida del Ecuador. Nuevos escudos, por ejemplo aquí donde se reemplaza al cóndor por el sapo, que es más representativo de nuestro país. Nuestra nueva moneda nacional. El TIN, porque la gente ya no quiere los verdaderos héroes, son los que nos clasifican a los mundiales. Por cierto, el fútbol pasa a ser, como debería ser ya, la religión oficial del Ecuador. Entonces las catedrales son adaptadas para poder jugar partidos. Aquí vemos, por ejemplo, el Plaza de San Francisco, es una capillita dentro del templo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Hasta el Inti Raymi se transforma en el Penalty Raymi. La globalización ocurre en los próximos 500 años, pero pasan cosas como, por ejemplo, que todo el terreno guaraní es comprado por Walmart, incluido la tribu, que pasa a llamarse tribu Walmart, y cambian su simbología. Por ejemplo, los tatuajes pasan a ser códigos de barras y los amuletos de poder pasan a ser tarjetas de crédito. Acuérdense que para todo lo demás existe Mastercard. La corrupción decidimos que no se puede vencer, más bien se vuelve derecho constitucional. Entonces, vemos ahí que los tramitadores se vuelven una casta superior y la policía ya de plano adapta lectores de tarjeta de crédito para las coimas. Empezamos a imponer nuestra manera de ver el mundo. Entonces nuestras cadenas de comida, como los motes de la Magdalena o el Quinche Fried Cuy, pero nada impone tanto la manera de ser el ecuatoriano como nuestra manera de ver el tiempo. Entonces la hora ecuatoriana se empieza a volver la hora estándar. Entonces aquí vemos varias maneras de ver la hora ecuatoriana. Esta de acá, que deberíamos sacar una línea de relojes del próximo año, se llama la hora muerta. ¿Ven? Por eso tiene las guadañas. Y la guadaña al final de la manecilla indica el rango de más o menos 3 horas de la hora en el que vas a llegar. Quito llega a tener más de 200 millones de habitantes y entonces para no dañar el centro histórico más bien se cava. Entonces ven, por eso tenemos esto. Es lo que queda del Parque Cuyabeno, que es una planta plastificada en los restos de las tuberías. Hay un desastre nuclear en Galápagos, pasa a hacerse Parque Nacional Gamápagos. El lado bueno es que salen nuevas especies que nunca habían existido. También la familia cambia, porque la familia, esa de noción de papá, mamá, deja de... Y como hay cada vez nuevos tipos de familia, decimos que la única manera que podría funcionar es que sea un tipo de compañía limitada, donde se unen dos o más socios que compran acciones. Entonces aquí tenemos la unión entre dos grupos familiares para formar una gran familia, ¿no? Entonces ahí ven con sus logos. Estas son las reuniones de la repartición genética en los descendientes. Que curiosamente todo esto ha sido bastante profético. Hablando de profético, los ricos a la hora de dejar sus herencias prefieren no dejar, prefieren enterrarse con ellas
¿Cómo es el caso del señor de Cumbayá? Y ahora sí, el cuy. También las mutaciones de daño ambiental producen nuevas especies, como nuestro querido rumicuy, que es un cuy plato muy apetecido. Y en todo esto, y con esto acabo un poco, todo esto nos permitió hacer una especie de ejercicio de exorcismo de todas las cosas que nos pasan. Vean la gente en la muestra. Muchas veces en las muestras de arte la gente pasa indiferente. Esta era la relación que teníamos en las... Entonces, les dejo con este mensaje. Imaginar un mundo diferente es el primer paso para cambiar el que tenemos. Imaginar pendejadas sí puede ser útil.